Hoy la noticia de la muerte del presidente de Haití nos obliga a uno a dedicarle una atención especial a las consecuencias previsibles que se manifiestan de inmediato de ese hecho para la propia seguridad de los dominicanos. Es verdad. Sin embargo, yo quiero, a pesar de reconocer la importancia de ese tema, hacer un comentario distinto frente a otro problema humano que a mí personalmente me destroza. Llegó el momento que la ley manda para hablar de salarios, para discutir reajustes de salarios. Nada más dramático que para la abrumadora mayoría de este país que hablar de salarios. Y por eso yo quiero detenerme en este tema, porque creo que es el de la mayor repercusión social de todos los temas que podemos tratar para la masa dominicana. Según los resultados de la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo, correspondiente al trimestre enero-marzo de este año, la población ocupada se ubica en 4.413.383 personas, es decir, en enero de este año habían 192.491 empleos menos que el año pasado. Y de marzo para acá no es verdad que ha crecido, se ha aumentado ese déficit. Y al nivel de la situación, no solo se ha aumentado el déficit de los desempleados, sino que se ha incrementado primero los precios de todas las mercancías, para que el dinero que recibe miserablemente un trabajador pueda comprar cada vez menos cosas que lo que hacía antes. Es decir, manteniéndole su mismo número, se le ha reducido su capacidad de compra. Y oigan, crece el número de los desempleados y crece el número de los que aún ganando un salario mínimo no pueden comer como debían. ¿Y qué hacen? Multiplicar los esfuerzos, hacer ofertas, trabajar en otros órdenes, hacer cualquier colaboración. Es decir, asumir la angustia de que rendirse es lo peor, que tienen que luchar por tratar de sobrevivir de la mejor manera. Y algunos hasta teniendo que incrementar en la calle la petición en nombre de tocar la solidaridad de la gente. Estamos viendo cada vez más gente en la calle pidiendo que le den algo para comer. O sea, en el país hay una tragedia con el problema del encarecimiento del costo de la vida. Entonces, cuando hablamos de eso, aquí te dice que el 35% de los empleados en el mercado laboral dominicano percibe salarios que van de 10,000 a 15,000 pesos, es decir, poco más de uno de cada tres empleados, de esos 4 millones que dijimos, es decir, más de 1,5 millones de gente está, según este dato, entre 10 y 15,000. Usted sabe lo que representa que con 10 y 15,000 usted no puede hablar del consumo mínimo elemental y que además se le ponga cada vez más cara la vida. Es una tragedia a los ojos de todo el mundo. Eso es de lo que están cobrando. Y lo que están fuera chiripeando y pidiendo y que no pueden conseguir. Y la masa de infelices jodidos que tienen que recurrir con vergüenza a pedir para no morirse. Entonces el salario es un problema de atención especial. Ahora tenemos una característica. Este gobierno, yo lo explicaba ayer, hablando de las 6 comisiones que escogieron para tratar los temas de la agenda frente al incremento de los precios, está reducido a ser un gobierno netamente empresarial. Yo he vivido jodiendo con Domingo porque él vive diciendo eso, pero en el fondo ayer cuando tuve que tratar el tema y ver las 6 mesas que se crearon, eran todas empresariales. No había una voz de trabajadores que gritaran esto que estoy diciendo, la presión inmensa que tienen. No había una mesa de mujeres para tratar de ver cómo repercute en las amas de casa, que son las que tienen que guayar la yuca fundamentalmente con los limitados recursos que ella o su compañero o sus hijos obtienen. No se hablaba de cómo esto gravita sobre la juventud que está aplastada frente a estas cosas. No se tocó el tema de la Fuerza Armada y de la policía. Es verdad que el salario mínimo de la policía y de la guardia
está en condiciones tales que no se pueda considerar como un sacrificio para esos agentes servidores de la paz pública y del servicio social. No, aquí hay que plantear un reajuste de verdad. No el reajuste como he estado diciendo miserable y vergonzosamente para compensar el incremento de los precios. Ajustar esto a la inflación no es aumentar salario. Es reconocer que el salario ha ido perdiendo cada vez más capacidad de compra en la medida que suben los precios. Y cuando usted los ajusta a los precios de hoy, lo que está haciendo es mantener la extorsión que el ingreso de ayer representaba para el que lo recibía. No es un problema de ajustar los precios al incremento de los precios. Hay que poner sobre la mesa el volumen de producción de riqueza de este país, la acumulación inmensa que tiene una sociedad manejada con un criterio empresarial, que es lo que pesa aquí, con una complicidad de un gobierno que represente sus intereses, que lo organice en su ministerio. Este es un gobierno empresarial. Mi gobierno es un gobierno empresarial. Y su relación con los trabajadores es de boca, es de propaganda. Ahora que se está discutiendo el salario, hay que ver la naturaleza real de la sensibilidad oficial. No es posible pasar por alto que aquí hay que sentarse a hacer una revisión de la distribución de lo producido y de la riqueza del país. Esta sociedad no puede ignorar que está existiendo en una época donde hay cada vez más conciencia para que la gente sepa cuáles son sus derechos, para que la gente valore sus necesidades y la falta de protección oficial. Y aunque aquí no hay organización obrera que tenga respeto ni vínculo con las masas, aunque aquí se ha disuelto de verdad el movimiento sindical, aquí hay un problema. Cada vez viven mal los trabajadores, viven peor. Y aunque se haya deteriorado las organizaciones que los representan, la vida lo está empujando a que miren en la realidad donde se desenvuelven y entiendan que si no se organizan, si no se hacen oír, van a seguir este gobierno con los empresarios organizando la sociedad en función de los intereses de los que mandan, que son los que tienen y poseen el control de todas las riquezas del país. Desde ese punto de vista, esta discusión salarial, debemos ser realistas. Hasta el tigre del Banco Central, está diciendo, Héctor Valdés Albizu, que los empresarios y sindicalistas deben ponderar el tema del aumento. Deben ponderarlo muy bien para que el incremento salarial que se dé sea cónsono con el costo de la canasta. ¿Cuánto cuesta conseguir con qué vivir hoy? Esa es la medida para que en relación al costo de la canasta la gente pueda entonces pensar en qué hay que hacer para que el trabajador reciba por lo menos ese costo. Hay demasiado demagogia cuando se habla de problema salarial. Y cuando yo insisto en la característica empresarial del poder, lo hago con amargura porque este es mi partido. Lo hago con amargura. En la lógica estatal no se confía en el pobre más que para ayudarlo como el que da una limosna. Para la asistencia social. La política social del gobierno compensa ese desequilibrio con las tarjetas, pero el gobierno sabe que no puede contar con que podrá financiar la limitada, la escasa asistencia que da a la clase para tratar de apaciguarla ante el peso de la injusticia que representa un desequilibrio inmenso en la distribución de los salarios y en la concentración de la riqueza. Aquí hay un problema de fondo que el Estado tiene que verlo. Y el presidente no puede ignorar la ausencia de la representación en los equipos que en esas 5 mesas discutían de que con 10 días, con urgencia, 10 días del gobierno para que le propongan qué hacer. Presidente, eso es una cuestión de interés público y la solución que usted le ha dado es demagógica, de decirle 10 días a 5 gentes que excluyen a los trabajadores, a las mujeres, a los envejecientes, a la juventud, a los propios militares y policías del ajuste general de salario que hay que producir en este país.
No despachemos esto con el espíritu tranquilo de ver que con una información usted apacigua y dice, el gobierno tiene sensibilidad, se está interesando por el tema. La forma como se está planteando no es de interés, es de engaño. Y en ese orden yo quiero llamar la atención del presidente y del equipo de gobierno. No es verdad que el país está representado en esas 6 comisiones que ustedes crearon y que ustedes pueden ignorar la masa inmensa de infelices, jodidos, que han perdido. ¿Cuánto gana un echadía en el campo? Yo quiero que me digan cuánto le dan a un tigre que eche día. Aquí dicen que 500 pesos, eso es mentira, y además es de lunes a viernes, 5 días, 2.500 pesos semanales, que son 10.000 pesos al mes. ¿Usted cree que en el campo se puede vivir con 10.000 pesos? ¿Y cuánto le da al buscavida en la calle a la gente joven que usted ve que anda vendiéndole a los transeúntes en los semáforos cacaíto para ver si compensan con esa actividad la falta de ingresos reales que tienen? O la dolorosa situación de no encontrar dónde ir a buscar empleo. Aquí hay una tragedia social en la irregularidad de la distribución de la riqueza y sobre todo en la inequidad en la distribución de los salarios y de las pagas por el esfuerzo de la gente. Insisto, no desprecien el sentido explosivo que tiene la prolongación de este estado de discriminación que hace que el gobierno y el empresariado juntos sean la base y la plataforma del dominio y que todos lo quieran ajustar a lo que el empresariado arrogante y sensibilidad tolera y permite. Hay muchos empresarios con sensibilidad, pero se disuelven en el hecho cierto de que los que mandan piensan en el grupo social empresarial frente al Estado y todos los ajustes que pregonan son en función de lo que ellos creen que le convienen, no para resolver el problema que tratan. Ojalá de verdad esta visión de que hay que reajustar los salarios no se quede en medidas burocráticas, mentirosas, propagandísticas, de creer que con hablar pendejada usted tapa un hecho trágico como es la situación, que se la reitero. ¿Cuánto gana un raso de la policía y de la guardia? Yo quiero que me llamen aquí y me digan cuánto le están pagando a un policía y a un raso. Y cuántos empleados en municipios son pagados miserablemente, que no tienen nada que ver ni siquiera literalmente con lo que se dice que hay que ajustar los precios de los salarios. Aquí hay una tragedia con el problema de los salarios. No lo tratemos pues con la superficialidad que normalmente hemos tratado esto, para que pidiéndole a 6 comisiones que no representan a los trabajadores, que en 10 días digan lo que hay que hacer. Presidente, oiga la voz del pueblo. En este momento yo estoy hablando por los que no tienen voz, por los jodidos de este país, por los que no tienen consideración en las aspiraciones de los políticos, pero lo hago con la conciencia de que ahí también hay un potencial explosivo que en esta época puede madurar y desplegarse, y de a ustedes ni a nadie le conviene que esa angustia de los de abajo se exprese unificadamente en una demanda colectiva.